Regístrate en el canal señora hermosa. Daza yacía en el sofá, mirando el techo de espejos, lo que la molestaba. Por cierto, fue idea suya. Pero ahora no le traía ninguna alegría ni placer. Daria miró a su marido, que estaba mirando su teléfono. La próxima vez dirá que no puede hacer concesiones. La próxima vez dirá que no puede ganar más. Daria inició esta conversación por primera vez, por lo que sabía cómo resultaría. Estaba enojada con su marido. No cumplió sus buenas promesas. Marinka, por cierto, este año ya ha volado 2 veces a Dubái con su marido. Daria estaba insatisfecha, apretó los labios, miró a su elección, que no podía sacar la nariz del teléfono. Cuando su voz flotaba en el aire. El hombre finalmente se quitó el teléfono de la cabeza y la miró, como si esperara a que ella terminara su diatriba y pudiera volver a sus deberes anteriores. Y el marido de Valentini le regaló un coche. Y ni siquiera necesitaba un niño al que dar a luz. Verás, a mis amigas les encantan los maridos, por eso intentan hacer todo por ellos. Y solo esperas a que te lo den todo en un plato con un bol azul. Me molesta tu pasividad. A veces empiezo a sentir pena por elegirte como mi marido. Daria habló con voz disgustada y nuevamente se distrajo con sus delgadas piernas, chocando sus rodillas entre sí. Daza sabía que Víctor la estaba mirando. Lo más probable es que su fisonomía no estuviera contenta, como siempre que ella iniciaba esta desagradable conversación. Pero Daza ya estaba cansada de estar constantemente moviéndose detrás de sus amigas. Para ver qué tan bien se están haciendo sus vidas. Y ella misma solo podía lamerse, imaginando cómo sería el destino si eligiera a un hombre completamente diferente. Daza, sabes muy bien que estoy construyendo una carrera y que no siempre sucede desde cero, todo es un éxito. Estudié durante tantos años para trabajar en la industria petrolera. ¿Y quieres que deje todo y empiece a dirigir un negocio para que tú vuele a Dubái? Preguntó el hombre, sorprendentemente levantando las cejas y finalmente dejando su teléfono. ¿Y quieres que tu esposa sea peor que sus amigas? Todos queréis sentaros y no hacer nada más que patear a otra persona para que gane dinero para vosotros. ¿No es demasiado? ¿No lo crees? No, no lo parece, interrumpió Daza bruscamente, levantándose del sofá. Se levantó, se arregló el vestido, que solo llevaba la ropa interior, y se sentó sobre su marido, quien volvió a coger el teléfono. Estas interminables llamadas de trabajo la molestaban. Ella se acercó. Tomó el teléfono en sus manos y ahora lo sostuvo, agitándolo demostrativamente frente a la nariz de su marido. Si no me hablas ahora y te quedas con el teléfono, lo tiro por la ventana, dijo infeliz. Así que la próxima vez me compraré un teléfono nuevo para mí y no para ti, alardeó el marido. La esposa le entregó el teléfono de manera demostrativa, nuevamente acostada en la misma postura de la dama, doblando la palma de la mano hacia la frente. Tampoco pudo poner a su esposa en su lugar, ya que sabía que sus novias reales comenzaron mucho antes de casarse. Él tiene la culpa de haber decidido tomarla por esposa, a pesar de sus deseos de una buena vida, sin hacer ningún esfuerzo. Vitia esperaba que después del matrimonio cambiaría. Quizás después del nacimiento del niño se vuelva más tranquilo y reservado. Pero Daza ni siquiera iba a hablar de niños. Y calmarse no era parte de su rutina. Víctor tomó su paquete de cigarrillos, salió al balcón, dejando a su mujer con pensamientos pesados. Cuando él regresó, ella tenía un mal fuego en los ojos. ¿Qué le impide abrir un negocio ahora mismo? Estarás trabajando y, al mismo tiempo, estarás desarrollando tu negocio. Todos serán ganadores. Tu educación no desaparecerá. Amas tu trabajo, así que adelante y hazlo. Una película interesante, Daza. ¿Cuándo viviré? Para un hombre, la vida es trabajo. Entonces para una mujer la vida es maternidad. Víctor la interrumpió abruptamente, tocándola con un tema bastante agudo. Daza palideció de ira, pero no se le pudo decir nada más. Se levantó demostrativamente del sofá, agitó la mano hasta el borde de su vestido y luego se escondió en el baño. Ahora volverá a darse un baño completo, se quedará tumbada allí durante más de 1 hora, viendo vídeos divertidos en internet y hablando con sus amigos.
Y luego se irá de allí y empezará esta historia de nuevo. Pero lo más probable es que intente entrar desde otro ángulo. A veces, Víctor descubría que Daza le impedía ser tonto, empezando el tema cada vez, como si tuviera que olvidarse de su conversación pasada y su resultado. Por cierto, a pesar del deseo de ganar mucho dinero, la propia Daza no iba a trabajar. Estaba todo el día tumbada en casa, yendo al gimnasio, a veces visitando el salón, yendo a la cafetería con sus amigas. Y cada vez que surgía la conversación sobre este tema, repitió que el trabajo es para los feos. Y tras tales frases, Víctor empezó a dudar de haber elegido a una mujer adecuada para toda la vida. Víctor llegó a trabajar completamente agotado por las constantes conversaciones. El jefe, al ver su mal humor, lo llamó casi de inmediato. Le ofreció un café fuerte y caro, y el subordinado no se negó. A un sabor agradable y ligeramente amargo. Víctor Grigorievich se sentó en una silla y miró al jefe, quien por alguna razón sonrió. Anton Arlanovich se marcha. Quiere ir a nuestros competidores, por lo que el lugar está libre. Sí, habrá que realizar viajes de negocios durante un par de años, pero ¿qué altura? Y luego podrás sentarte en la silla del director. El jefe sonrió, literalmente flotando lejos de la felicidad. En el primer segundo, Víctor ni siquiera entendió que le ofrecían un aumento. Pero cuando se dio cuenta de que finalmente había cumplido su condena y el lugar estaba libre, salté del asiento y comencé a tomar firmemente la mano de mi jefe. Oh, vamos, Vitya, es todo por el simple hecho de hacerlo. Alguien como tú debería haber ocupado tu lugar hace mucho tiempo. Quería criarte el año pasado. No teníamos un lugar, ¿sabes? Abajo hay hambre en el personal y arriba está lleno de rechazo. Intentaré reducir tus 2 años de trabajo a 1,5 y luego podrás pasar al siguiente paso. Víctor Grigorievich salió de la oficina del jefe completamente feliz, casi bailando de alegría. Ya se imaginaba cómo volvería a casa, se lo contaría a su esposa y cómo ella se alegraría con esta maravillosa noticia. ¿Qué, Vitek, ocuparás mi lugar? Preguntó Anton, sonriendo ampliamente. Esto es bueno. Estoy muy contento de que una persona digna sea llevada a mi puesto. Alguien como tú definitivamente se las arreglará. Ya no da miedo marcharme, sabiendo a quién se lo dejo. Si vienes a mi oficina unos días, te orientaré sobre cómo van las cosas ahora. Víctor le estrechó la mano con firmeza y prometió venir hoy. Esperó demasiado este momento para ahora retirar el aumento. No le asustaba el viaje de negocios, los problemas que pudieran surgir. Ni siquiera le asustó que pudiera estar 2 años en viajes de negocios. Entonces definitivamente se conformará con un buen salario. Y todo esto se compensa. Zaitsev regresaba a casa de muy buen humor. Ya estaba anticipando lo feliz que sería su esposa. Y, finalmente, todos estos escándalos sobre el dinero se irán reduciendo gradualmente a cero. Compró un gran ramo de flores, se fue a su casa y de inmediato se lo regaló a su esposa. Daza tomó el ramo y miró al hombre con recelo, como si esperara algún tipo de truco a cambio. Daza, imagina, me están ascendiendo en el trabajo. 2 años de viajes de negocios y ya hay una silla de director no muy lejos. ¿Te imaginas la gran oportunidad que es? He estado esperando esto durante tantos años. Pero el hombre no tuvo tiempo de terminar el contrato. Estaba mirando a su esposa, sorprendido. Entonces te dijeron que estarías en un viaje de negocios durante 2 años y estabas feliz, ¿no? Daria preguntó asombrada, todavía tratando de entender por qué su marido estaba tan feliz. Daza, no puedes hacerlo de otra manera en este trabajo. No puedes saltarte esta etapa. Solo 2 años. Pero entonces todo estará bien, el dinero será bueno y estoy al límite. Imagínate, todos tus deseos se harán realidad. Quizás no en el mismo volumen que en tu cabeza, pero sí en general. Estas son esas perspectivas. Piensa, trabajé tantos años para este momento. Víctor siguió hablando con especial alegría y entusiasmo. Sin embargo, Daria, que lo escuchaba con mucha atención, no encontraba en sus frases ni un gramo de motivo para tanta alegría.
Se sentó en la silla de la cocina, miró atentamente su rostro feliz y sintió que la ira sin fin crecía en su interior. ¿Quieres dejar sola a tu joven esposa, irte de viaje de negocios y pensar que me sentaré aquí como una monada o, peor aún, tendré que ir a trabajar para mantenerme? Pero eres un tonto, aquí el salario es mucho más alto. Podrás llevar tu antiguo estilo de vida con tranquilidad. Nos veremos una vez cada pocos meses. Es solo por unos años, se apresuró a decir Víctor Grigorievich. Daria parecía calentarse con la pelota que tenía en la cabeza. Miró atentamente el rostro de su marido, pero él no entendió las insinuaciones y le dio tal sensación que simplemente no quería entenderla. La joven con todas sus fuerzas contuvo la abrumadora. Para que todo no vuelva a convertirse en un conflicto. Víctor notó su decepción y que su esposa no estaba contenta. Ella quería conseguir dinero y al mismo tiempo, ¿por qué no puedes ir a trabajar para tu amiga? Ruslan gana bien. Abre el mismo negocio que el suyo. Deja que te cuente todo, te lo muestre. ¿Por qué deberías sufrir por el hecho de que tengas algún tipo de... Dasa, no cambiaré de profesión solo porque llevas años pensando en ello. Llevo años trabajando para este trabajo y para este puesto. No renunciaré a mis metas y ambiciones solo porque quieras presumir frente a tus amigas. Las palabras del marido sonaron bastante groseras. Dasa, con mirada ofendida, lo miró. Y se levantó demostrativamente de su asiento. Salió silenciosamente de la cocina, dejando solo a su marido. Víctor se sentó, se cubrió la cara con las manos y ya tenía el deseo de acercarse a su esposa al menos una vez en su vida y explicarle lo importante que era para él su carrera en esta industria. En la diminuta cabeza de la esposa solo estaban sus propias ambiciones y deseos. Todos a su alrededor tenían que bailar con su melodía, y Dios no permita que alguien tenga sus propios sueños y aspiraciones. Dasa, aparte de los objetivos financieros, no tenía absolutamente ninguna aspiración ni deseos en la vida. Estaba furiosa y comenzó a enojarse si alguien de repente crecía con tales objetivos, porque ese lujo no estaba disponible para ella. Ella llamó demostrativamente tontos a esas personas. Y pensaban que estaban ocultando sus objetivos de vida simplemente porque no podían ganar dinero. Creo que algún día iré a casa de mis padres. Nunca he estado allí desde su muerte. Y las casas viejas, sin ningún cuidado, se deterioran muy rápidamente. Por eso quiero que todo vaya mejorando poco a poco. Mira, convertiremos la casa de campo en un molino o nos mudaremos al conjunto. Víctor dijo con calma, cuando Dasa entró a la cocina, sin levantar la vista hacia él. Sí, ahora sí. No solo vas a viajar con nosotros en viajes de negocios durante años, sino que ahora también tengo que mudarme al pueblo, ¿o qué? Mantén el bolsillo abierto, me estás tomando el pelo. Ella fue al hotel y ya no iba a regresar. Al día siguiente, Víctor Grigorievich empezó a reunirse. Tenía un día libre, un gran día para ir al pueblo, poner la casa en orden y al mismo tiempo inspeccionar todos los... Y la construcción de la casa, que quedó abandonada sin ama de casa. Dasa estaba sentada en la cocina tomando café. Miró a su marido y dudó que ella también tuviera que irse. Por otro lado, en el camino se encuentran uno a uno. Tal vez sea posible inclinar suavemente al marido hasta el punto de que ya haya tomado la iniciativa y haya comenzado a aportar más ingresos a la familia. Si voy contigo, no tendré que hacer nada yo mismo. ¿Puedo ir allí a descansar? Preguntó con cuidado, tratando de entender por su respuesta, ¿todavía está enojado con ella o no? No, claro, ¿por qué tienes que hacer algo si me tienes a mí? Pero luego el marido, para que todos los asuntos del hogar se resuelvan físicamente de forma independiente. Vamos, prepárate lentamente. Saldré en aproximadamente una hora. Siéntate en la terraza, toma café, escucha a los pájaros. A veces es útil simplemente salir de la ciudad para respirar la tranquila vida rural. El marido habló. Su tono tranquilo era bastante adecuado para ella. La joven empezó a reunirse. Un día se suponía que se reuniría con su amiga para discutir cómo estaban los problemas en su matrimonio.
¿Y qué hacer con esos malditos viajes de negocios que no iba a pasar sola, esperando el regreso de los piadosos? Pronto abandonaron la ciudad. El coche avanzaba lentamente por la carretera, tratando de elegir una ruta más o menos aceptable. La carretera habitual estaba bloqueada. Otro accidente por el marco que limitaba el ingreso del transporte de carga grande. A Daza no le hizo ninguna gracia tener que quedarse en el coche una hora más. Pero en un marido tenía razón. A veces necesitas salir a la naturaleza para sentir tus pensamientos. De hecho, ciertamente creo que es necesario pensar. Ciertamente te miro a los ojos como una chica exigente que no tiene absolutamente nada en su cerebro excepto dinero. Pero solo quiero estimularte, ¿sabes? Para inspirarte a ganar más y no sentarte a esperar a que todo salga bien, dijo la joven sonándose los labios. Buscarás en las redes sociales a estos tontos, que piensan que un hombre es solo un recurso del que hay que sacar dinero. Y luego tú mismo vuelves a ser el mismo, por decirlo suavemente, con un saludo, dijo Víctor, que no estaba de humor para hablar. No sé. No me gusta que simplemente sigas el liderazgo de tu gerencia en lugar de doblar tu línea. Un hombre adulto, a tu edad, ya puede tener un puesto de director. Entonces habrías aplastado al jefe. Deja que te lleve a alguna ciudad, o mejor aún, a la capital, y allí ocuparás el puesto de director. El hombre solo negó con la cabeza, ya que sabía que era inútil explicarle algo a su esposa. Ella se cerró a sus palabras, solo aceptó sus propios argumentos inventados. Al frente había casas precarias, luego cerca comenzaron a levantarse casas bastante fuertes construidas en la última década. Los niños corrían por todas partes, la gente caminaba. El pueblo era grande y animado. No quedaron recuerdos nostálgicos de su infancia en el pueblo, porque pasó su primera infancia en la ciudad. Y cuando se mudaron al pueblo, ya no había ningún interés en él. Pero de vez en cuando me venían a la mente situaciones divertidas. Como iban al río con sus amigos, como pescaban, como molestaban a los vecinos que no soportaban a los niños que gritaban y cargaban en la calle. Los niños juegan. ¿De verdad no quieres? A tu edad ya están dando a luz 2 personas y todavía estás esperando que la naturaleza te ponga una cruz. Oh, Vitia, bájate. No quiero hijos. Todavía soy joven. Estropearé mi figura y solo conseguiré un niño llorando, lo que me pondrá histérica. ¿Y para qué? ¿Por el mítico amor maternal? No quiero. Terminó su monólogo. Ella se dio la vuelta. Miró por la ventana, cruzando las manos sobre el pecho. Víctor Grigorievich se dio cuenta de que ahora la palabra no saldría de ella. Jugar con los niños despertó en él algunos sentimientos paternales. Quería roer el cadáver, mancharse las manos con su propia sangre, solo para estar feliz de que su apellido tuviera una continuación. Desde el principio, Daza dijo que todavía no estaba preparada para tener hijos. ¿Y si lo necesita ahora mismo y de inmediato? Vale la pena elegir otra pasión por el matrimonio. Pero Vitia estaba seguro de que después de varios años de matrimonio su esposa querría tener un bebé. Solo todos los amigos que lo rodeaban tenían hijos. Y siguió siendo un hombre que a su edad no tenía hija, ni hijo, ni deseos de darle a su esposa un regalo tan lujoso. Eso es todo, vete a casa y yo iré al cementerio por ahora. Veré cómo van las cosas con las tumbas. Dijo el hombre dejando sola a su esposa. Sin querer siquiera pasar tiempo en la casa del pueblo, Daria sacó una gran mecedora y se sentó en la terraza, pero faltaba algo. Tomó una taza de té y esperó pacientemente a que todo hirviera. No, imagínense, el niño vivió toda su vida y no sabía que tenía tanto dinero, se escuchó la voz de alguien que a Daria le pareció desconocida. La joven se sorprendió, se acercó a la ventana y se sentó justo debajo del alféizar, de modo que su oído era excelente y no podía ver. No sé cómo lograron ocultarle todo. No podría vivir así y no sonarle la boca. Con la esperanza de que mi hijo descubra más tarde que tiene tal herencia que tendrá suficientes nietos e hijos. Daria aún no ha oído el nombre, pero por alguna razón esta conversación le pareció tremendamente interesante.
Probablemente lo único que la atrajo del pueblo fue la abundancia de chismes sobre personas que no conocía. Pero cuando de repente escuchó el nombre de su marido en la conversación, de repente casi saltó. Apenas se rindió con el dinero. Cuando Vitia descubra cuánto dinero hay en realidad, probablemente se sorprenderá. Es tan, ya sabes, justo. Pensará que este dinero debería enviarse a alguna organización benéfica. Oh, Anya, tal vez sea lo mejor. La liebre ha ahorrado tanto dinero que no lo puedo creer. Después de todo, vivían junto a nosotros, ni siquiera sospechaban lo ricos y sinvergüenzas que eran. Cuando mi hija me dijo que la habían golpeado con los papeles de Zaitsev, al principio no lo creí. Está claro que ella no puede revelar toda esta historia en el trabajo, pero yo me quedé con la boca abierta. También le pregunto a mi hija, ¿son exactamente los de Zaitsev? Ella dice que sí, sin lugar a dudas. ¿Cómo se puede ahorrar dinero toda la vida y luego, después del hecho, dejar a un niño que sabe o no sabe? ¿Qué tiene tales privilegios? Daria escuchó la conversación. Cuanto más aprendía, más se involucraba en la historia y se tragaba con avidez cada pieza de información que aparecía en el campo visible. Pronto los vacilantes vecinos se hicieron a un lado. Difícilmente se pudo desarmar la conversación. Daria entendió claramente que era su marido quien tenía un gran legado sobre su existencia. Y a juzgar por lo que escuchó específicamente la joven, allí hay tanto dinero que será suficiente para cumplir sus deseos. Víctor regresó. Los vecinos le lanzaron un par de frases. Vitia, y esta casa será tuya. Tienes un hijo, ¿verdad? ¿Estás diciendo que quiero mudarme aquí? Bueno, sí, soy el único propietario. Solo han pasado unos meses. Y aquí todavía hay problemas con los documentos. Entonces, cuando realmente obtenga la propiedad de la casa, estaré pensando qué hacer con ella. Definitivamente no quiero venderlo. ¿Cuánto pagarás por ello? Entonces la casa ya está ahí, puedes vivir tranquilamente, disfrutar de la vida del pueblo, dijo Víctor. Daza quería sacarle información sobre otra herencia. Parece que el marido realmente no sabe nada. Una hora después de la conversación, Daza no podía pensar en nada más que en su herencia, que pronto recaería sobre su marido. Daza realmente quería hacer todo lo posible para poder obtener una parte decente. Los bienes hereditarios no se comparten en el matrimonio. Sería prudente hacer trampa para conseguir algo. Al día siguiente regresaron a casa. Daza trató de mantener una atmósfera tranquila, sin tocar los temas dolorosos que han sido demasiado frecuentes en sus conversaciones en los últimos meses. Daza intentó limar asperezas, porque ahora tenía que salvar un matrimonio que podría reportarle buenos beneficios y darle un comienzo en la vida. No te ofendas por mí. Últimamente se han acumulado muchas cosas, así que estoy rompiendo los arbustos. Bien, lo hemos logrado. No te preocupes. Pensemos en cómo pasaremos nuestras vacaciones antes de mi ascenso. Empezaré a hacer un viaje de negocios más tarde. Nos veremos con menos frecuencia. Podemos irnos a la montaña o, por el contrario, quedarnos en casa. Pide comida todos los días y no pienses en nada, sugirió Víctor. Daza asintió porque cualquiera de estas opciones le convenía. Dado que sus pensamientos eran muy lejos de las próximas vacaciones. La joven estaba pensando en opciones, en cómo podría saber exactamente sobre su herencia y en cómo sería posible cambiarlo todo para al menos participar en la propiedad única. No pasó un día después de regresar del pueblo cuando corrió hacia su amante, ignorando las medidas de precaución. Encajaba perfectamente en este papel. No estaba encantado con la llegada imprevista de su amante. Pero él tampoco se opuso, porque él mismo tenía muchos problemas y quería separarse de la pareja en un ardiente abrazo. Cuando ya se disfrutaban el uno del otro, Daza repitió de un tirón todo lo que había oído en el pueblo. Pero por alguna razón Ruslan reaccionó a sus palabras sin mucho entusiasmo. Escucha, Daza. Es solo un chisme del pueblo. ¿De verdad quieres montar una casa de brujas sin ninguna prueba? Al menos es extraño, ¿no crees? Preguntó Ruslan. Ella estaba recostada sobre su hombro,
leyendo las palabras que él decía, pero estaba pensando con atención, como siempre a su lado. Como si el tiempo dejara de existir cerca de Ruslan, congelado por unos instantes. Vi los papeles en el ático. Estuvo durmiendo allí toda la noche. Entonces estoy seguro de que algo anda mal aquí. Maldita sea, Ruslan, tienes que creerme. Necesitamos solucionar esto de alguna manera. Casi no puedo creerlo. Pero sería una estupidez perder la oportunidad, dijo Ruslan levantándose y sentándose en la cama. Su bien formado torso estaba ligeramente cubierto con una sábana que doblaba suavemente las protuberancias de los músculos. Daza lo miró con ojos enamorados. Solo entonces se acordó de responder. Mira, Ruslan, ahora vamos a perder la oportunidad. Él está por todo el ataúd y todos ustedes sobre él. Necesito pensar en algo para que reescriba la parte sobre mí, porque todavía no puedo ver más. Quizás puedas hablar con él tú mismo. Puede insinuar que le ha escrito algo a su ex esposa. ¿Crees que es un tonto por hacer lo mismo que yo? No, Daza. Tienes que hacer algo más con tu hombre. Está bien, pensaré en algo, pero no lo pienses todavía. Necesitas irte a casa. De repente quieres saltar hacia mí después del trabajo, como tú, sin previo aviso. Y por tu estupidez, no quiero perder un amigo. Además, no prometió que invertiría en mi taller cuando empezara a ganar más. Eres una tonta, Daza, estás engañando a un hombre así. Daza simplemente saludó. Desperté de la cama y comencé a hacer las maletas, inclinándome de vez en cuando para aferrarme a los labios de la amada. Con cuánta fuerza no quería dejarlo. El deseo de estar cerca para siempre con cada cita no ha hecho más que aumentar. Daza vio que su pasatiempo banal se vuelve demasiado obsesivo. En el buen sentido, hay que darle la espalda, dejarlo, quedarse con el marido, sin riesgo. Después de todo, yo era realmente un buen tipo. Dicen de esas personas que es pecado quejarse. Obras. Ella puede hacer lo que quiera. Ella no insiste en nada, da regalos. Pero él era demasiado simple y aburrido para ella. Quería pasión, algo de brillo, más dinero y un futuro mejor. Pero cuanto más vivía con su marido, más tranquila y aburrida se volvía la relación, en la que cualquier escándalo se percibía como una especie de movimiento. Unos días después, Daza se sintió mal. Tras sospechar la peor opción, se hizo la prueba de embarazo e inmediatamente descubrió el resultado que la sorprendió. Daza no tenía idea de quién era el padre, porque ambas opciones se adaptaron con el tiempo y no sabía quién sería el primero en darse cuenta. Daza llamó a su mejor amiga, quien estaba al tanto de la situación. Ella accedió a venir dentro de unas horas. Justo después de visitar su salón de belleza. A diferencia de Daza, la mayoría de sus amigas se dedicaban a algún negocio solo por diversión y casi no obtenían ganancias. Margot era de las que no utilizaban las grandes ganancias de su marido, buscaba ganárselo todo ella misma. Margarita vivía con la confianza de que ni siquiera se puede contar con los mejores hombres, es mejor tener siempre una situación financiera. Oportunidad de ganar dinero si de repente una hermosa y confiable desaparece de una sola pieza, encontrando una chica más joven y hermosa para ella. Margot vino de inmediato, como prometió, trajo 2 tazas grandes de café en tazas, una caja de pasteles, para pasar un rato agradable y al mismo tiempo descansar de las dificultades en el trabajo. Pero cuando escuchó lo que su novia. Daza, a mi modo de ver, no tienes ningún cerebro. Parece que una chica sana está contigo. El cerebro debería estar presente en casos extremos. Y ahora no está claro de quién está embarazada, si de su marido o de su mejor amigo. La situación es absurda, aunque mejor me expresaría con una mala palabra. Margarita estaba sentada con los ojos desorbitados por la sorpresa, sin entender cuál era la cabeza de su amiga. Después de situaciones así, Margot no tenía dudas de que debían mantener relaciones amistosas. Después de todo, estas chicas, si no pueden mantener la lealtad de su marido, entonces, con una gran probabilidad, podrán tenderle una trampa a una persona cercana. Vamos, sin formación médica, ¿vale? ¿Qué debo hacer ahora? ¿No entiendes realmente que todo está empeorando?
Bueno, ¿qué clase de niño soy ahora? ¿Y puedes ir y matar a tu propio hijo? Te enviarán una llamada telefónica donde escucharás un latido y listo. Todos tus planes se desperdiciarán, porque ni una sola persona sana, al escuchar el latido del corazón, irá al asesinato. Y usted, hasta donde yo sé, no es un psicópata enfermo. Margot reaccionó con demasiada rudeza, pero su amiga incluso la reprendió. Pero Margarita estaba en un tranquilo estupor, sin saber siquiera qué aconsejar. Margot se levantó y se acercó a la ventana. Miré atentamente el paisaje que se abría fuera de la entrada. Tienes un marido maravilloso. Tienes que aferrarte a esto, porque día a día ya no encontrarás hombres así. Escuche mi consejo. Simplemente rompe con tu Ruslan. Da a luz a un niño y vive feliz con tu marido. Y es incluso mejor quedar embarazada del segundo hijo de inmediato, sin duda. Tienes un buen marido, asegura, el salario aumenta. Es hora de hacer hijos, de formar una familia, afirmó Margarita. Y el amor, querida, es una elección personal de cada uno. Tú eliges a quién amar, a quién ser fiel, ¿entiendes? Aunque probablemente no puedas entender esto. Sinceramente lo siento por tu marido y todavía no entiendo qué pasa por tu cabeza de roble, dijo Margot. Daria se molestó mucho al escuchar estas palabras. Pero ella no pudo responder nada, ya que no sabía qué decir en tal situación. Si mirara todo desde un lado, se consideraría una completa tonta, porque realmente no se pueden encontrar hombres así día y noche. Pero estando en su propia piel, tenía muchas ganas de estar al lado de una persona a la que amaba sincera y verdaderamente, o incluso adoraba. Daza estaba segura de que los demás no podrían entenderla. Ni siquiera Margot, con sus postulados de lealtad y propósito, es capaz de amar así. Al menos así lo creía Daza. La siguiente persona que se enteró de la noticia del embarazo fue Ruslan. Cuando Daria acudió a él, pasó por una variedad de situaciones en su cabeza. Pero lo que más le gustó fue la imagen en la que Ruslan jura enamorarse, se ofrece a casarse con él. Todo el hombre feliz hace propuestas a todos y, además, es recomendable hablar con su propio marido. Pero cuando Ruslan escuchó sus palabras, se limitó a sacudir los hombros, como si estuvieran decidiendo si pedir un segundo postre en el restaurante o no, y era como si no se tratara de su salud y de su hijo común. ¿Y qué te hizo pensar que el niño era mío? Así que te diré enseguida si es mío o no. No necesito un niño. Si quieres estar conmigo, haz un aborto. Si quieres quedarte con tu marido, da a luz. Eso es todo, sin problemas ni dilemas. Se encargó de ello Ruslan, para quien era solo una situación privada, en la que no veía nada perjudicial. ¿Qué quieres decir, Ruslan? No puedes ir a la tienda con una bolsa. No voy a dar a luz si no necesitas un hijo. Entonces irás conmigo al aborto. Sí, ahora. Si me demuestras que este es mi hijo, entonces hablaremos. Pero no me importa si es mío o no. No necesito nada de eso. Para que luego puedas pagar tu comida o algo así. Ve con tu marido, por favor. Hazlo feliz con buenas noticias y vive. Daza se volvió loca con tal reacción de su amante. Estaba terriblemente enojada con él. Ella ni siquiera dijo nada. Ella acaba de salir volando del apartamento. Ruslan no la detuvo. No tenía sentido convencerla. Honestamente, no le importaba cómo cambiar esta situación. Daria estaba sentada sola en un apartamento vacío esperando a su marido. Primero va al médico e intenta aceptar el aborto, y luego decidirá algo. Pero tan pronto como imaginó qué paso daría, las entrañas y el miedo de algún animal se volvieron hacia el lado equivocado. Ella no podía hacer eso. ¿Quizás le dieron un hijo para salvar a su familia? Después de todo, no podían darle un bebé desde arriba así como así. Para agregar más problemas. Estoy en casa, dijo el marido, entrando y frotándose las manos. Se lavó las manos, se acercó y abrazó a su esposa. La besó con fuerza en la mejilla, derramando un sonrojo rojo. Escucha, quería hablar contigo en serio. Vamos, te diré enseguida que todo es teórico.
Y prométeme que no me obligarás a hacer todo esto más tarde, aferrándome a las palabras. Mi niña tiene un plan serio. Vale, dímelo ya. Me lo dirás de todos modos, independientemente de si lo prometo o no. Dijo el marido con una sonrisa. ¿Y por qué decidió cambiarlo? ¿Querías emociones brillantes? ¿Quería un cuerpo hermoso, una sonrisa de Hollywood y hombros anchos? Daza miró a su marido y no podía creer que estuviera tan cerca de él. ¿Pero es verdad? ¿Alguna chica? Habiendo tenido un marido tan bueno y atento, probablemente habría sido feliz sin creer en mi propia suerte. Pero si después de todo tuviera un hijo, ¿me ayudarías o no? ¿Qué frase tan estúpida? ¿Qué significa ayudado? En realidad soy padre, el mismo padre que tú. Compartiremos responsabilidades. Bueno, por supuesto, si es posible. Seguiré trabajando. Quizás para entonces el viaje de negocios haya terminado, será más fácil. Y nos llevaremos a la niñera si necesitas descansar. No es elegante, por supuesto, pero podemos manejarlo. Dijo el hombre, abrazándola por la cintura y presionándola contra él. 2 días después, Daza estaba en el médico. Ella confirmó su embarazo y también le permitió escuchar los latidos del corazón. El amigo tenía razón. Este es el verdadero punto de no retorno. Cuando Daza acababa de ir al médico, estaba segura de que aceptaría este desagradable paso sin ningún problema. Pero cuando escuchó cómo latía el corazón del bebé, cuando imaginó que ya estaba allí, girando, creciendo, las lágrimas cayeron. Y no se habló de aborto. Después del médico, Daza se llevó la palma de la mano al vientre y no podía creer que aceptaría ese paso después de todo lo que estaba sucediendo en su vida. Mientras Daza regresaba a casa, planeó muchas cosas para el futuro cercano. Era necesario separarse de Ruslan, para llevar su vida familiar como un buen. Cuidar al niño y sentarse detrás del marido. ¿Qué pasa si realmente resulta ser una familia, incluso después de todo lo que ha hecho? Pero los problemas llegaron de donde no esperaban. Una semana después de la última reunión, Ruslan llamó a Daza y le pidió que viniera. Pasaron 1 hora disfrutando el uno del otro y luego él habló. Estaba acostado boca arriba, fumando en el techo, probablemente preparándose para una conversación desagradable. Escucha, Daza, me voy al extranjero. Parece todo. Dijo Ruslan. Y por la sorpresa, sus ojos se dirigieron a la frente. Daza miró el rostro indescriptible de Ruslan y no podía creer que él la estuviera rechazando. Simplemente la deja aquí sola, con todos los problemas, con un marido no amado e incluso embarazada. En sus palabras, no había arrepentimiento ni tristeza. ¿Qué vas a? ¿Me dejas en paz? Nadie te dejará solo. Además, creo que ahora tendrás suficientes problemas sin mí. No quiero verte engordar durante el embarazo. Entiendo que no te has deshecho del niño, ¿verdad? Eres una tonta, Daza, no tienes cerebro. Y con esos restos de pollo en lugar de mente, es mejor aferrarse a alguien como hombre, dijo Ruslan, y la campana se rió. Su broma le pareció completamente ridícula. Pero al hombre no le importó. Él nunca captó las palabras cuando habló con ella. Y parece que Daza entendió que estas relaciones son el amor más doloroso, pero no pudo rechazarlo. Había algo particularmente atractivo en él. Algo que no podía rechazar ni siquiera por salvar a la familia. Quiero ir contigo. Vayamos juntos. Empecemos con la portería a cero. Solo tú y yo. También dices como Bonnie y Clyde. Daza, tienes años. ¿De verdad no pensaste en esta edad? Desde el principio de nuestra relación, les dije que simplemente nos estábamos divirtiendo. Puede terminar en cualquier momento sin histeria por nuestra parte. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Respondiste que estás completamente de acuerdo. Estás satisfecho con todo. Y ahora resulta que tienes planes y sueños para mí. No tengo la culpa de enamorarme tanto de ti, gritó asombrada, sin entender por qué él era tan cruel con ella. Escucha, Daza, estos no son mis problemas. Fue bueno y divertido contigo.
Nos lo pasamos muy bien, nos hicimos felices en los momentos difíciles. Pero ahora me voy al extranjero a hacer negocios. Y te quedas con tu marido. Sobre todo porque es una buena persona y totalmente indigno de la actitud tan repugnante que le hemos preparado. Daza sintió sinceridad en las palabras de su amante. Pero esto no canceló el hecho de que estaba terriblemente enojada con él y al mismo tiempo sintió un anhelo y dolor al darse cuenta de que él la dejaría y se iría para siempre. Daza esperaba que cambiara de opinión, que no soportara la separación de ella, que regresara y le dijera que realmente quería quedarse a su lado. Y día tras día Daza esperaba la llamada. Estaba temblando cada vez por la vibración del teléfono. Rusik me acompañaría al aeropuerto hoy. Cuando me dijo que quería hacer negocios en el extranjero, al principio no lo creí. Pero no es que le hayan vuelto a disparar en la cabeza, dijo Víctor una noche. Es un hombre de negocios, ¿no? Hoy quiero esto, mañana algo más. ¿Cómo se dice ahí? ¿7 viernes a la semana? Daria asintió, sintiendo un doloroso sentimiento de pérdida. El dolor en su pecho se está extendiendo lentamente en su pecho. Estuvo allí un rato, mientras realizaba el registro. Se despidieron de él y listo. Es difícil creer que realmente se haya ido. Sí, tampoco puedo creer que se haya ido. La mujer apenas abrió la boca, sintiendo como el dolor en su pecho era desgarrado por monstruosos fuegos artificiales. Ella dice que él no volverá. No quiere volver al pasado. De hecho, estoy algo celoso de él. No puedo simplemente dejar el lugar, dejar el negocio, iniciar mi propio negocio, empezar desde cero en algún lugar desconocido. Daza se disculpó, se levantó y fue al baño. Abrió el grifo del agua al máximo, se cortó la toalla con los dientes y gritó. Mi cabeza daba vueltas por el derramamiento de sangre. Quería quedarme en este maldito baño para siempre. Solo llorar, tumbarme en el suelo y sentir cómo la vida corre entre mis dedos, dejando como regusto la asquerosa sensación de extrañar la vida. Daza miró su rostro hinchado y no pudo calmarse. Tembló al comprender que nunca volvería a ver a quien tanto había amado. Al día siguiente, después de la histeria, llevaron a Daza al hospital. Después de eso, Víctor se enteró de que estaba embarazada. A pesar de que pusieron a su esposa en la caja fuerte, Víctor parecía absolutamente feliz. Casi bailó en el acto al darse cuenta de que pronto se convertiría en padre. Seguía pensando en las brillantes imágenes en las que abrazaba al niño, en las que los mostraba juntos mientras caminaban. Primeros días difíciles. Juró y juró que haría todo lo posible para que su esposa se sintiera hermosa. Le prometió que estaría a su lado, le daría cualquier tratamiento, vitaminas, todo lo que quisiera. Nunca antes Daza había visto a Víctor tan feliz. Este es un hombre de verdad, dijo el vecino con admiración, mirando a Víctor. Daza, tienes derecho al premio mayor. Y el que trabaja estará cargando al niño, y encima de ti, cómo se sacude. Te trajo tanta comida todo este tiempo, y creo que comemos aquí en toda la habitación. Daza simplemente asentía, porque ella misma sentía la decepción más profunda de esta vida y no entendía cómo llegar más lejos, cómo vivir sin Ruslan, dándose cuenta de que nunca más volvería a abrazar, besar y contenerse. Todas sus palabras, que le frotó en los oídos y colgó con un fideo, ya no tenían significado. Era una niña estúpida que creía en un hermoso príncipe que la sacaría de un. Pero sin que mi corazón ya estuviera seco y agrietado. Escucha, Vitia, quería preguntarte algo. Daza dijo algo cuando la llevó a casa desde el hospital. El coche olía a comida caliente. Justo en el asiento trasero había cajas con sus pasteles favoritos que él había encargado especialmente con antelación. Sabes, no tengo a nadie, estoy solo. Tienes un trabajo, tus padres lo tenían. Bueno, eso es todo. No quiero quedarme con el niño en la nevera. Dijo en voz baja, incluso sin mirarlo a los ojos. ¿Quizás me reescribirás la casa de mis padres? Ya sabes, solo para mi tranquilidad. Si nos dejas, tendré al menos un techo sobre mi cabeza. Víctor la miró y se sintió como un tonto. Él se volvió amargo y doloroso al darse cuenta, como si ella pensara que él la dejaría con el niño.
Por otro lado, viendo cómo se desarrollaba la relación entre compañeros y conocidos, no hubo nada de sorprendente en su petición. Vale, en cuanto nazca Croa, os escribiré a los dos allí y os haré un regalo. Está bien, dijo Víctor, y Daza solo se quejó. Y esto es suficiente para que ella deje de preocuparse. El tiempo pasó desapercibido. No noté nada como esto. Ella vivió como antes. Incluso las náuseas matutinas desaparecieron en apenas un par de semanas. Comenzó a asistir a cursos de embarazo, visitó fitness y nadó en la piscina. Su estómago creció. Observó atentamente los cambios en su cuerpo. Y esperaba que volviera rápidamente a su forma anterior. Todas estas madres, que a sus ojos se parecían más a las gallinas del pueblo, estaban terriblemente irritadas. Se las veía felices, espirituales, ya imaginaban cómo tomarían al niño en sus manos, cómo serían hermosas madres, a pesar de todas las dificultades que les esperan. Daza no experimentó nada por este niño, como si no existiera. Como si llevara una sandía debajo del vestido y no se estuviera preparando en absoluto para su maternidad. Los partos también transcurrieron con relativa facilidad, sin interrupciones ni complicaciones. Y durante mucho tiempo no se esperaba el nacimiento del bebé. Y cuando Daza tomó al bebé en sus manos por primera vez, experimentó la más profunda decepción. No sentía ningún amor universal por él, ningún deseo de tomarlo en sus manos, de alimentarlo, de mimarlo. O simplemente mirar su carita arrugada. Daza vio a sus vecinas silbando con sus hijos en sus habitaciones, llorando en sus partes e incapaces de expresar el flujo de emociones con palabras. Ella no experimentó nada parecido, pero sabía que afectaría toda su vida. Desde el momento en que Daza llegó a casa desde la casa de maternidad, todo se convirtió en una prisión sin fin. Donde ya no había lugar para ella, donde todo estaba lleno de un niño, sus necesidades, llantos e histerias interminables. Los pediatras dijeron al unísono que para él todo estaba bien, que era normal, que crecería, sería más fácil. Las novias desaparecieron una por una, como si ya no existiera la conexión entre ellas como antes. Daza lloró durante días junto con el niño. Ella no podía creer que personalmente se perdió en su vida anterior, solo por el sonido que escuchó en la oficina de la UCI. Se despertó con pensamientos de odio por su vida, se durmió con estos pensamientos pesados y no podía creer que había entrado en este pantano. Pero Víctor Grigorievich estaba increíblemente feliz. Se dedicaba a criar niños y tan pronto como llegó a casa se lo llevó todo. El hombre se sacudió sobre el bebé. No entiende por qué su esposa no está contenta. Todos los niños gritan y lloran. Es normal. ¿Por qué Daza decidió que el niño se acostaría en la cama en silencio y esperaría hasta que todos a su alrededor adivinaran lo que necesitaba? Darian no aceptó ningún argumento. Se estremeció solo con las palabras que lo harían más fácil y que tenía que soportar el periodo difícil. Es tu culpa. Te odio. Eras tú quien quería los niños y yo no. No quería nada. Ahora siempre está gritando y tengo que sacarlo. No quiero oírlo. Llévalo a alguna parte. Daza gritó, tratando de gritar el silbido del niño. Víctor en silencio, completamente impasible, se acercó a su hija, la tomó en sus brazos, la puso a su lado y ella se calmó. Fue a la cocina a hacer una mezcla. Ella se negó a alimentarse con el pecho. Te odio por permitir que esto suceda. Estoy tan cansada de que ella grite todo el tiempo. No tengo fuerzas. Estoy cansado. No quiero nada. Déjame en paz. Daza continuó gritando, pálida por su propia ira y la sensación de un vacío abrumador. Desde el momento en que Ruslan se fue, un agujero negro comenzó a crecer en su pecho. Cada día, ella se hacía más grande y más brillante. Daza no pudo decirle nada a su marido. Además, se hizo una prueba de ADN en silencio. Y demostró que su padre sigue siendo Víctor. Al menos le da una siesta a su hijo. Y al menos una mínima carga de culpa cayó de sus hombros. Hasta ahora estaba esperando una llamada de Ruslan. Hasta ahora tenía miedo de acceder a sus páginas de redes sociales. De repente encontró allí a alguien para él.
De repente él está ahí, feliz sin ella. Víctor se fue a otro viaje de negocios. Le dejó suficiente dinero para poder ser niñera y vivir cómodamente. Víctor insistió en que Daza visitara a un especialista. De repente tiene depresión posparto, que se niega a notar. Pero Daria se apresuró a negarse. Para ella era humillante acudir a alguien y contarle sus problemas. Daza estaba recogiendo las cosas de su marido y clasificando los papeles sobre la mesa. Su limpieza la estaba calmando. Y cuando el niño dormía, podía llevar el trapo veces en el mismo lugar, frotándolo hasta que quedara un brillo resplandeciente. Y de repente sacó la carpeta negra de la mesa. A ella no le importaba, pero fue en vano. La carpeta cayó a un lado y Daza la agarró inmediatamente. Por pura curiosidad, la joven lo tomó. Y casi se cae de la silla. Vio con sus propios ojos los documentos de la enorme herencia que recibió su marido y no le dijo nada. Daza miró la fecha. Ya sabía que tenía mucho dinero. Pero siguió trabajando. Podría quedarse con ella todo este tiempo. Continuó construyendo una carrera. Está sufriendo solo con este pequeño monstruo en sus manos. Daza de repente sintió una ira tan hirviendo que no podía describirla con palabras. Ella se sacudió en el acto, salió volando al pasillo, quiso gritar, pero cerró la boca con ambas manos. Si despierta al niño, se maldecirá por ello. Daza devolvió la carpeta a la oficina. Sacó con cuidado todo lo que estaba tirado y luego fue a la cocina a pensar en cómo sacarle el dinero a su esposa. Para deshacerte de él con el dinero y no preocuparte por nada más. Después de todo, los cuentos de hadas sobre la herencia resultaron ser ciertos. La mujer estaba sentada en la silla, sin apenas moverse, imaginando cuánto sabía ya el marido al respecto, sin mencionar cuándo recibió los documentos de confirmación. ¿Y si lo supiera desde el principio? Sabía lo rico que sería y se escondió de ella. Estaba escondiendo a la persona que había dado a luz al niño. Habiendo respirado profundamente, se obligó a calmarse, sintiendo ya como un sentimiento traicionero y pesado se vuelve insoportable. El niño lloró. Después de poner los ojos en blanco, Daza se acercó al bebé, ya apetecible sobre cómo salir de aquí, dejar a su esposo y a su hijo, tomar solo dinero y luego irse. Cómo pudo sujetar a su marido entre sus dedos sin dejarle ninguna oportunidad. Los pensamientos sobre Ruslan la calmaron. Ni siquiera el niño en sus brazos la molestaba. Daza a veces pensaba que sería mucho mejor si supiera que este bebé era de una persona amada. Quizás entonces ella podría amarlo. Por la noche llamó Víctor. Él dijo que ahora es el periodo más difícil y que solo necesita aguantar unos pocos meses, cuando su viaje de negocios termine y finalmente sea nombrado para el puesto de director, donde se ha esforzado por llegar durante tantos años. Traer resultados. Daza lo escuchó a medias, no le importaba dejarlo hacer lo que quisiera, incluso si el mundo entero se arrodillara, pero definitivamente no lo perdonará por el engaño. Las cantidades que veía en los periódicos ahora se desmoronaban ante sus ojos, incluso cuando se iba a dormir. En mitad de la noche se hizo otra llamada que la despertó. Daza de repente levantó el teléfono para que la vibración no despertara a su hija. Daza, hola. La voz que soñó escuchar durante muchos meses finalmente dio a luz al final del teléfono. En el primer segundo, Daria se quedó paralizada. Ella cogió el teléfono con cuidado y, temiendo que se le cayera accidentalmente, él ya no le devolvía la llamada. Ruslan seguía hablando con el gentil y tranquilo barítono. Seguía siendo el mismo de antes. Al menos eso quería pensar. Escucha, Daza, voy a volver aquí. ¿Quizás nos veamos? Hasta donde yo sé, su marido está en un viaje de negocios. Debe haberte dejado algo de dinero. ¿Puedes prestarme algo de tiempo para alquilar un lugar? Solo por una semana. De lo contrario, todos mis pagos quedarán estancados aquí. Ya sabes cuál es la situación en este momento. Daza le transfirió el dinero en una hora. Ella no lo creía y no entendía cómo la encontró de nuevo, a pesar de su última conversación desagradable. Al día siguiente, tan pronto como él la llamó nuevamente y se ofreció a verla,
ella inmediatamente empujó a su hija hacia su niñera y ella, habiéndose recuperado, se apresuró a encontrar la felicidad. Ella cayó en sus brazos, se derritió como una vela, y nunca se había sentido tan feliz, deseada y amada al mismo tiempo. Estaban tumbados en el viejo sofá. La abrazó y le contó que todo le había ido bien. Los primeros 6 meses pensé que lo superaría, pero en realidad todo va muy bien. Simplemente no tuve tiempo de cambiar la moneda de inmediato. Resulta que no cambiamos grandes sumas. Y cuando compré el billete, gasté nuestro dinero en el tonto, así que me quedé sin nada. Es curioso decir que yo mismo tengo dinero y me endeudo contigo. Escucha, Daza. Daza escuchó. En completo silencio, tratando de recuperar el aliento. Para recordar los maravillosos momentos de su próxima partida y saber que puede volver con ella nuevamente. Escucha, ¿tal vez nos vayamos? ¿Tienes algo de tu marido? Venderemos, nos iremos y luego nos casaremos en el extranjero. Solo necesito el capital inicial ahora. Quiero abrir otro negocio. Serás como queso en mantequilla. Nunca te engañé, dijo Ruslan. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Le pregunté a Ruslan indefinidamente y luego sacudí mis hombros. Espero que dentro de un mes solucione el problema con mis documentos aquí. Y, para ser sincero, quiero ir al dentista en coche, porque para mí incluso hay precios de plaza en los hospitales. Ella se sorprendió, pero no sintió nada más que una felicidad abrumadora y un amor desbordante. Varios días después. ¿Qué había pasado con su amante? Parecía nada comparado con esos meses de espera en los que no se habían visto. Daza vivió solo un momento en el que finalmente pudo abrazarlo y tenerlo cerca de ella. Y porque cuando su marido regresó de su viaje de negocios casi una semana antes, ella se volvió loca, lo miró y no entendió por qué la había tratado con tanta crueldad. Al mismo tiempo, Víctor tenía una amplia sonrisa en su rostro. Él brilló por todas partes, la abrazó, la apretó contra él e inmediatamente besó a su hija. Daza, empaca tus cosas. Nos vamos en 2 horas y nos vamos de viaje contigo. Alquilé una casa en la costa. Por fin estaremos juntos como en los viejos tiempos. Y descansarás, llevaremos a la niñera allí. Todo estará bien. Sabes, lo pensé aquí. Continuó hablando, pero todas sus palabras para Daza parecían golpear una pared invisible, porque ella no distinguió más sonido. ¿Qué salida? ¿Qué vacaciones? Quiere que nos vayamos de vacaciones dentro de 2 horas, una semana entera cerca del mar. Daza imprimió un mensaje a su amante, mientras miraba a su marido, que ya había tenido relaciones sexuales con el niño. No necesitamos su atención en este momento. Si tienes la oportunidad, envíame esos papeles, al menos las fotografías que encontraste en su oficina, dijo Ruslan. Esa misma noche, cuando su marido ya estaba en el coche, Daza regresó con algún pretexto estúpido. Luego rápidamente tomó fotografías de los documentos y salió volando. Si bien esta partida significó la separación de su amante, sintió una placentera satisfacción creciente al saber que escucharía el ruido de las olas, caminaría. Todos sus problemas se resolverían en la distancia por un breve momento. Durante el viaje, Daza apenas habló con su marido. O dormía o intentaba calmar a su hija, que había tomado el camino tranquilamente, casi sin lágrimas ni susurros. Cuando llegaron tarde en la noche, todos se quedaron dormidos juntos. Y por la mañana, cuando Daza abrió las cortinas, no podía apartar la vista. Frente a ella había hermosas e interminables olas que se adentraban en el azul del hermoso cielo. Que conducían hasta aquí al amanecer, no atrajeron mucha atención y se disolvieron en la bruma. Temprano en la mañana, Daza fue sola a la playa. Caminó sobre la arena, pensó en su propia vida y en cuántos problemas tenía debido a su propia estupidez. Pero ella no se arrepiente de nada en absoluto. Solo por este amor está dispuesta a hacer cualquier cosa, solo para estar al lado de Ruslan. Cualquier riesgo está justificado si hablamos de sentimientos tan bellos y eternos. Escucha, Daza, tal vez mientras la hija sea pequeña, tengamos un segundo hijo contigo. Siempre es más fácil con el tiempo que cuando los niños ya son adultos. Como por casualidad, dijo el marido.
Daza se rió en lo más profundo de su alma, aunque comprendió que tal reacción no parece del todo adecuada. ¿No ves que la maternidad no es mía? ¿Pasé por un infierno y quieres que pase por todo eso otra vez? Simplemente no te gustan los niños pequeños. Cuando crezca un poco empezará a hablar, todo será diferente. Te comunicarás con ella, escucharás las primeras palabras, la amarás aún más que antes. Para entonces, el segundo bebé estará en camino. Será mucho más fácil responderle, si es que se puede decir eso. Tú misma entiendes que todavía quieres el segundo y le dices a tu marido. Observando su comportamiento. En este segundo, en sus pensamientos, Daza maldijo a su marido y decidió que nunca más daría a luz en su vida, nunca más se culparía por esta pesadilla. No permitió que pensara que ella era la culpable de sus propios sentimientos. No permitió ni una sola posibilidad de amar alguna vez al bebé que tenía. La niña era un recordatorio de lo que hizo mal. Daza se despertó porque su marido la empujaba suavemente en el hombro. Los ojos de la joven estaban cegados, mirando a su marido con una mirada incomprensible, deseando enviarlo lejos a causa de tan inesperado despertar. Daza, me parece que está enferma. Tiene fiebre, ahora mismo está ardiendo, dijo el hombre susurrando, como si tuviera miedo de despertar al niño. Bueno, descúbrelo. Daza, ella es una niña. No puedes curarte a ti mismo aquí. Llamé a una ambulancia. ¿Irás al médico? Daza solo grubo irrumpió en respuesta. El hombre se dio cuenta de que ella no saldría. Daria se quedó dormida, y allí, en el recuerdo, bajo la manta de Morfeo, vio lo feliz que estaba con otro hombre, como cría a otro niño, que, como dos gotas de agua, se parece a Ruslan. Cuando Daria se despertó por la mañana, su marido estaba completamente exhausto, infeliz. Se sentía como si lo estuvieran exprimiendo como si fuera un limón para hacer jugo. Miró a su esposa con ojos enrojecidos e insomnes. Y Daza pensó en ese momento lo que hizo bien, lo que no se levantó. Quería este niño, que se hiciera cargo de todos los problemas. Daza, decidí ir a la ciudad. La llevaré con nosotros. Tiene su propio pediatra allí. Sus familiares la están atendiendo. No le gustaba el aire del mar. Tú quédate. Descansa, dormirás un poco al mismo tiempo. Dijo con voz nerviosa. En el primer segundo, Daza estaba terriblemente encantada. Tendrá una gran oportunidad de descansar aquí sin un niño. Pero cuando se dio cuenta de que ahora... Oportunidad perfecta para realizar el plan que se les ocurrió con Ruslan, saltó a la calle, fingiendo que no tenía nada para respirar. Sin perder la oportunidad, Daza marcó inmediatamente el número de teléfono. Ella respiraba pesadamente, sintiendo cómo la emoción la desbordaba. La niña cayó enferma. Tenía fiebre y por la noche llamamos a una ambulancia, dijo Daria con ansiedad. Daza, ¿realmente querías despertarme por esto?, preguntó el hombre. ¿No lo entiendes? Él mismo se irá a casa con el niño. Solo él y el niño. Me quedaré aquí. Llegó el silencio. Ahora el adulto se ha dado cuenta de que ahora debe hacer su parte del trato. El hombre miró silenciosamente el teléfono, tratando de descubrir cómo implementar todo en poco tiempo. El niño estaba listo para irse. Ve en taxi, inventa algo. Necesito tiempo, ¿sabes? Iré a verte más tarde, dijo Ruslan. Inmediatamente tiró el teléfono. En el primer momento en que pidió detener a su marido, Daza se sintió disgustada. Se siente como si estuviera tratando de escapar, solo para ayudar. Pero apenas escuchó que él quiere venir él mismo a pasar tiempo con ella aquí. Inmediatamente se derritió y sintió cuánto extrañaba y extrañaba. Daza, secándose los ojos rojos, entró a la cocina y dijo que tenían que ir al hospital. No se calmará hasta estar segura de que todo está bien con el bebé para poder llegar a casa. Al principio, Vitia dudó, pero al ver lo emocionada que estaba su esposa, decidió darle la espalda y aún así estar de acuerdo. Daza llamó a un taxi. Comenzó a decir que no podría soportar que Vitia volviera a sentarse al volante y que tendría que conducir con el niño.
Ella misma tosía con la mano y a menudo apoyaba la cabeza en su hombro, como si ella también estuviera enferma. Funcionó. Vitia empezó a ponerse muy nervioso y aceptó fácilmente que era mucho mejor tomar un taxi. Regresaron a casa solo 3 horas después. Había colas en el hospital, no había médicos, todos alrededor como si no se preocuparan por ellos ni por su hijo. Cuanto más tiempo pasaba Daza en la habitación donde había mucha gente tosiendo y estornudando, más fuerte pensaba que se enfermaría al igual que todas estas personas. Víctor empezó a reunirse. Se alegró de que Daza se quedara sola aquí. Porque le dará la oportunidad de recuperarse, estando en un ambiente tranquilo, sin cuidar al niño que grita y llora. Daza inmediatamente se acostó en el sofá, dijo que se sentía mal y miró a su esposo con tristeza, como si lo extrañara a él y al niño. No te preocupes, no estoy de mal humor, ¿sabes? Iré a llamarte ahora mismo, dijo el hombre, luego le dio una palmada en la frente. Y fue al auto. Daza ni siquiera se levantó para llevarlo. Sintió que pequeño escalofrío recorría todo su cuerpo. Hoy sucederá lo que tanto esperó, pero Daza intentó no pensar en ello. Sus pensamientos apenas nadaban en esta dirección, ya que le daba muchísimo miedo que los tomaran de la mano y los encarcelaran. Se escribirán cartas, esto es como un máximo que estará a su disposición. Daria escuchó el auto alejarse. Ella se levantó de la cama. Toda su vida fue una espera. Interminable. Aquí viene el coche de Ruslan. Ella saltará hacia él y solo sentirá una felicidad infinita. El resto del mundo dejará de existir. Daza estaba acostada en su cama, viendo estúpidos programas de televisión. No pude calmarme. Esperó a que llegara la llamada, que todo se solucionaría de alguna manera y no tendría que escuchar a los policías. Ruslan vendrá, traerá a su extraño, empacarán sus cosas y se irán para siempre. De modo que toda esta vida en la interminable corriente de sus odiosos actos finalmente llegó a su fin. Pasaron las largas horas. Daria se despertó al amanecer y escuchó que alguien llamaba suavemente a la puerta. Daza inmediatamente saltó de su lugar, vio a su amante y saltó en el acto. Ella salió volando por la puerta y se arrojó sobre él en el cuello, incapaz de contenerse. ¿Viste?, preguntó Daza, y su labio inferior tembló cuando él asintió. Yo vi. Allí el accidente puso todo patas arriba. Creo que nadie sobrevivió. En el coche, mi amigo estaba tan nervioso que ni siquiera a baja velocidad tenía ninguna posibilidad. Ambos no tuvieron ninguna posibilidad. Dijo Ruslan sin ninguna apelación. Y ella se calmó al sentir su confianza y la complejidad de sus pensamientos. Comenzaron a empacar sus cosas. Primero fueron al dormitorio. Luego pasaban mucho tiempo en la cocina, uno al lado del otro. Como si estos días fueran los últimos. Aunque por el contrario, su vida en común sin embarazos ni abusos apenas comenzaba. Daza miró a Ruslan y no podía creer que ahora estarían juntos para siempre. Ella se irá con él al extranjero. Ella nunca más lo dejará alejarse de sí misma, no se permitirá dejarlo. Tenemos que tener un plan, dijo Ruslan. Acostado en una cama grande, mirando el techo, que parecía inusualmente blanco y tranquilo, como si las paredes mismas supieran lo que estos dos habían hecho. Tengo un plan. Cuando nació el niño, me reescribió la casa de sus padres. Podemos vender esta casa y luego irnos al extranjero de inmediato. Haremos un negocio. En un año, cuando toda esta situación mejore, presentaré los documentos para obtener su herencia. Él es el único hijo. Yo era su única esposa. Estoy seguro de que no habrá problemas con eso. Soy esencialmente el único pariente. Cuando tengamos todo el dinero, créanme, no tendremos que trabajar más, ni siquiera preocuparnos por los fondos. Sí, vi los documentos, pero aún así soy un poco cobarde, ¿no puedes encontrarlos? Daza se sintió incómoda. En su cabeza, Ruslan era valiente, fuerte, no tenía miedo de nada y siempre estaba lista para lograr un gran avance. Y entonces, de repente, dudó y esto no encajaba en sus planes. Besé su frente y luego acerqué mi cabeza a la suya. Definitivamente lo haremos, ya verás.
Dijiste que tu amigo hizo todo lo posible para que no le afilaran la nariz al mosquito. Además, nos iremos. Diré que no podría sobrevivir a la pérdida de mi marido y mi hija al mismo tiempo. Por eso, fui al extranjero para restaurar la salud mental. Después de tanto dolor, la gente se dedica a cosas muy diferentes. Puedo creerlo fácilmente. Tendremos dinero por primera vez y luego todo irá bien. Y el dinero en total será tanto que ni siquiera tendrás que preocuparte. Daza sonrió, sintió que él le creía, y este sentimiento de repente se volvió tan cálido en el alma, tan bueno. Daria y Ruslan regresaron a la ciudad. En ese momento, la noticia del accidente ya se había extendido por toda la ciudad. Donde lloró y representó a una desafortunada mujer que perdió a su familia como la más preciada. La joven hizo frente con éxito a su papel y, a veces, incluso Ruslan comenzó a dudar de que se le pudieran confiar esos datos de actuación. En la comisaría le dijeron que Víctor no había podido hacer frente a la dirección y había tenido un accidente. Ni el propio Víctor ni el niño sobrevivieron. No le entregarán el cuerpo hasta que finalice la investigación. Daza estaba temblando. Repitió que quería ir al extranjero para recuperar su salud mental. Entonces decidió que si nadie sospechaba de ella podría marcharse sin problemas. Que la entierren como quieran. Ya no es su problema. La casa que instalaron era relativamente más barata que las que la rodeaban. Rápidamente se fue volando con un martillo. Daza le dio todo el dinero a Ruslan y esperó a que llegara el momento en el que pudieran salir de la frontera, dejando esta vida en el pasado para siempre. Daria y Ruslan se apresuraron al aeropuerto. Daza estaba en la cola, mirando nerviosamente a su alrededor. Cuando de repente vio el rostro de su amiga, al principio ni siquiera lo creyó. Margot estaba entre toda esa gente, mirándola a la cara. ¿Ni siquiera enterraste a tu marido y a tu propia hija y vas a ser vaga con tu amante? Margot preguntó asombrada. Las personas a su alrededor, que habían eliminado el resto de la frase, intentaban llegar a ellos, esperando con miedo que el conflicto se convirtiera en una discusión importante. Daza comenzó a mirar a su alrededor por su cuenta, sin querer que nadie escuchara las palabras de su amiga. En realidad, esto no es asunto tuyo. He estado sufriendo toda mi vida y quiero ser amado. ¿No entiendes esto?, Daza silbó, agitando las manos, porque sus emociones eran demasiado abrumadoras para controlarse. Margarita la miró a los ojos y trató de encontrar en ellos al menos una gota de sinceridad, pero no había nada en esos ojos. Él te amaba, tuviste un hijo. Pensé que finalmente tomaste el control y decidiste convertirte en esposa y madre. Creí que finalmente pensaste, ¿y tú? Y de repente quise ser feliz, dijo Daza, y sus labios temblaron. Es muy fácil condenar a una persona cuando no sabes lo que realmente siente, Margot. Sigue el camino en mis zapatos y luego hablaremos contigo, quién es honesto y quién no. Basta ya de tus enseñanzas morales. Ya basta de todo esto. No quiero hablar contigo. Siempre me has envidiado. La boca de Margot se abrió por la sorpresa. Ella misma se sorprendió por tal final y ahora mira a su amiga como si estuviera pensando demasiado. Daza miró hacia atrás en la fila, tomó a su amado de la mano y luego se escondieron entre la multitud y nadie les prestó atención. Finalmente Daria miró a su alrededor. Todavía estaba Margot, que la observaba, observando en silencio. Como su amiga, me convertí en un monstruo en una parte. Daza no lo creía así. Estaba segura de que iba hacia la felicidad y nadie podía detenerla. Tan pronto como Daza se mudó al extranjero, a Ruslan, la vida se volvió clave. No podía creer que finalmente fueran felices de vivir juntos, de poder amarse abiertamente, sin tener miedo de la condena del exterior. Daza no podía respirar sobre su amante, solo podía despertarse en medio de la noche para ver cómo duerme y respira, cómo ronca silenciosamente en la almohada. Sin sospechar que hay una persona a su lado que lo ama hasta el punto de locura. Después de tantos largos meses, mientras ella lo esperaba, como esperaba una llamada desafortunada, ahora están juntos, felices, amados. Ruslan prometió casarse con ella. Darle la ciudadanía.
El hombre dijo que tenía un buen negocio aquí. Sin embargo, Daza se dio cuenta después de 6 meses de que aquí no había negocios normales, ni siquiera cerca. Ruslan abrió su negocio aquí, pero se quemó muy rápidamente y, por lo tanto, cambió de trabajos muy diferentes para mantenerse a flote en otro país. Los lentes rosas no le permitieron dejar de creerle. Porque tenía miedo de perderlo. Pero ella lo amaba tanto que no necesitaba dinero. Solo si la persona amada estaba cerca. Y podrán afrontar todas las demás dificultades. Ruslan invirtió el dinero en un nuevo negocio y gastó casi todo lo que obtuvo de la venta de la casa. Pero nuevamente no salió nada. Ruslan repitió que sus competidores se lo comieron. Sucede. Era necesario simplemente ganar más dinero. Daza solo asentía, pero ya no se sentía tan inspirada como antes. Su relación se volvió cada vez más fría y aguda. Discutían cada vez más a menudo. Ruslan podría fácilmente cogerla y dejarla en la calle. Y cada vez que Daza estaba en la calle en un país extranjero, de repente comenzaba a arrepentirse de esa vida tranquila y pacífica que tenía con su esposo. Su carácter tranquilo ya no parecía aburrido. Y su ternura hacia ella ya no le parecía pegajosa y excesiva. Daza sintió lástima por ella hasta que la dejaron entrar, como un perro que empezaba a congelarse afuera y ya se había dado cuenta de la esencia del castigo. Daza sintió pena por sus propias acciones y por el hecho de quedarse sin una hija por su propia culpa. Ahora ella no podía tener hijos. Lo intentaron muchas veces con Ruslan. Pero el médico dijo inmediatamente que no tendría más bebés. Daria se despertó cuando alguien le sacudió repentinamente el hombro. Daza abrió los ojos y miró a Ruslan, que no solo parecía malvado, sino también enojado. Temblaba de ira, tenía la cara cubierta de sangre, las manos y el cuerpo lavados como si gesticulara sin palabras. ¿Sabes siquiera lo que hemos hecho? ¿Sabes siquiera lo que pasó? Estaba gritando, Ruslan. Daza Sprosunian no podía entender nada, y cuando le gritaban, podía simplemente mirar a una persona con la esperanza de que el discurso irreflexivo en su cabeza finalmente tuviera sentido. Él está vivo. Tu hija. ¿Están vivos, te imaginas? Por lo tanto, se le negó cuando solicitó la herencia. El punto aquí no es que usted no sea un pariente consanguíneo, como le dijeron, sino que él simplemente es. Querías tenerlo a tu alcance por el bien de la herencia, pero él simplemente jugó contigo y te destruyó. Daza finalmente entendió el significado de lo dicho. Se sentó en la cama, miró el rostro de su amante y sintió cómo la ira en su sangre hervía con nueva fuerza. Ella lo miró a la cara. Era necesario esperar y ver qué conclusión sacaría de esta historia. Ruslan se sentó en una silla y se tapó la cara con las manos. Respiraba con dificultad porque sabía que todas esas fotos definitivamente aparecerían. Ya no ocultaron su relación con Daza. No es necesario tener 7 o 5 de frente para adivinar lo que pasó. Quiero que te vayas a casa. Pídele perdón a tu marido, cuéntale alguna historia. Hice todo esto solo por ti. No cumpliste con mis expectativas, dijo Ruslan. El hombre era una persona magistral, sabía cómo hacerse sentir culpable. Daza lo miró y se dio cuenta de que ya no lo amaba. Era como un extraño en quien ella confiaba y por quien sentía lástima. El único error en su vida fue que incluso se había puesto en contacto con él. Si tan solo le hubieran dado una oportunidad de regresar al pasado. Ella estaría con su marido todo el tiempo, dándole a luz hijos, temiendo incluso sacar la nariz de la casa. Dijiste que estaría aquí como queso en mantequilla, y al final estaríamos cruzando la frontera del pan al agua. Has engañado mis expectativas, me has mentido desde 3 casillas sobre tu negocio. Me engañaste, me trajiste aquí y ahora estoy encerrado en otro país. No me eches la responsabilidad a mí. Cualquier fuerza para persuadir a su marido de que no presente una declaración. Piensa al menos con tu cabeza de gallina en lo que nos meterán en la cárcel. Estaremos en la cárcel. ¿Puedes digerirlo o no? Y más. No vuelvas aquí más tarde. Ya no te necesito aquí.
A la mañana siguiente, Daria ya estaba en el aeropuerto, contemplando enormes transatlánticos que se despegaban lentamente del suelo, con alas planas, atravesando el cielo azul. Cientos de personas estaban sentadas dentro, cada una con sus propios problemas, que parecían difíciles y no resueltos. Daza tomó asiento. Aquí su avión finalmente despegó. Y en su cabeza estaban los escenarios más diferentes que se pueden justificar. Y puede ser completamente inútil. Sobre todo, Daria temía que la encarcelaran tan pronto como llegara a su tierra natal. Estaba preparada para que un convoy estuviera de servicio cerca del camino. Sería humillada ante todos. Decían en público que quería privar a su marido y a su hijo de la vida, y luego se los llevaban entre los gritos y acusaciones de los demás. Pero no había policía. Silencio y paz. Nadie la necesitaba aquí. Daria se subió a un taxi. Fue al apartamento donde una vez tuvo una familia y una felicidad tranquila que no valoraba. Ella no necesitaba dinero ahora. Simplemente volver a estar con su marido y su hija, empezar la vida desde cero, simplemente hacer todo como antes. Ha pasado más de un año. Me pregunto cómo vivirán ahora. Daria condujo hasta la casa de varios pisos y sacó la llave del altavoz de la casa, que todavía estaba funcionando. Rápidamente saltó a la entrada y subió las escaleras. Pero de repente, la puerta le abrió una chica joven y bonita, de ojos azules y pestañas espesas. De repente se dio vuelta y luego dijo. Víctor salió al pasillo. Cuando sus ojos se encontraron, Daza tuvo miedo de que él se acercara a ella. Ella se estremeció y las lágrimas corrieron por la valla. La chica se fue. De repente se escuchó la voz del niño. La chica no es una gatita. Mira, hay mujeres que tratan a los hijos de otras personas como si fueran propios. Pero no lo pude creer ni por un segundo. Que hay mujeres que pueden tratar a su hijo peor que a un perro de jardín. Ya sabes, esta es tu elección. Víctor guardó silencio. Él le dio la oportunidad de entender adecuadamente lo que iba a decir. Si vino aquí solo para impedirme hacer una declaración, puede estar seguro de que no haré ninguna declaración contra usted ni contra Ruslan. Hiciste tu elección. Puedes seguir viviendo para tu placer. No quiero arrastrar toda esta suciedad. Realmente tuve un accidente. Pero en algún lugar a 10 kilómetros del lugar donde ocurrió esa terrible y monstruosa catástrofe. Aparentemente decidiste que llegué exactamente allí. Cuando me dijeron que la causa del accidente en el coche y todo esto se había hecho a propósito, inmediatamente comprendí lo que estaba mal. Llamé a mi amigo a la comisaría para que me diera todo lo que quería. Y una semana después quedó claro quién lo hizo, por qué y con qué propósito. No te hablé de la herencia para terminar tranquilamente mi negocio y convertirme en director. Quería que todo fuera lo mejor posible. Incluso el plan estaba preparado, como os lo contaré todo. Pero decidiste lo contrario. Solo perdóname, la vida ya me castigó, y me he arrepentido 1.000.000 de veces de haber llegado a esto. Daza dijo en voz baja con voz temblorosa, dándose cuenta de cuán locamente se arrepiente de todo. Estaba tan feliz que tenía todo lo que uno solo podía soñar. Y ahora, en este apartamento, una chica completamente diferente, una persona diferente que es feliz al lado de su marido, no exige nada, no pregunta. En nada. Él estiró su mano para estrecharla, como diciendo que le guardaba rencor. Daza siempre se sorprendió por su amabilidad. Pero esta vez no fue ella. Más bien, Víctor solo quería deshacerse de ella, simplemente regresar a su vida, donde no había lugar para ella. Ve con Dios. Quizás Él te perdone. Si quieres hablar con tu hija, no me opondré. Estableceremos un orden de comunicación. Hablarás. Naturalmente ya no estaremos juntos, ni siquiera se habla de ello. En general, eso es todo lo que quería decirte. Llámame cuando decidas si hablarás con tu hija o no. Cerró la puerta y se despidió. Daza se quedó en la entrada y se dio cuenta de que ahora este es un lugar para ella. La mujer bajó, se sentó en un bordillo bajo, estiró las piernas y lloró. Sintió una decepción titánica, miedo y muchas emociones diferentes.
Pero lo más importante es que sintió una terrible lástima por sus acciones. Pero no se pudo devolver nada. Daza regresó al pequeño apartamento que le quedó de su madre. Consiguió un trabajo, pagó la comida de su hija, intentó verla varias veces a la semana, pero cada vez que tenía que volver a comunicarse con su exmarido, salía de ella un repugnante sentimiento de creciente decepción. Nunca se perdonará a sí misma por haber perdido la felicidad con sus propias manos.